Sí, vamos a empezar, ¿ya? Nuevamente. ¿Listo? Sí, todos están ahí, atentos. Ya. Como había empezado la clase de hoy día, había dicho que el cerebelo es un órgano que forma parte del sistema nervioso, que tiene la forma de un corazón de naipes. Pesa aproximadamente 140 gramos. Había dicho que tiene dos hemisferios laterales o también llamados cerebelosos y una parte central llamada permis. En este dibujo, en este gráfico, en este corte, es un corte transversal que permite observar la sustancia gris, que es la corteza cerebelosa, ¿sí? Y la parte interna se llama sustancia blanca. La sustancia gris, la voy a poner para arriba en la barra porque un ratito. Ya. La sustancia gris, dije que era periférica, es el conjunto de somas o cuerpos celulares, y la sustancia blanca es interna. Vemos que dentro de la sustancia blanca hay pequeños núcleos. El núcleo más grande de este es el núcleo dentado. Después tenemos el núcleo globoso, el núcleo emboliforme, que los dos forman el interpósito. ¿De acuerdo? Y el que es más antiguo es el famoso núcleo fastigio. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos núcleos me permiten coordinar, me permiten regular tres funciones básicas. Coordinación, tono muscular y equilibrio. Hay otras funciones cognitivas que le están atribuyendo al cerebelo, porque dije, el cerebelo es como un cerebro pequeño, tiene aproximadamente el 50% de las neuronas que tiene el cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, de eso vamos a seguir hablando, fundamentalmente de esta estructura tan importante que es el cerebelo. A ver, vamos a ir a la pantalla, ¿de acuerdo? Para poder distinguir y seguir hablando. A ver, ¿dónde está este bendito mouse? Ya. Entonces, a ver, voy a poner acá. Ahí vemos el núcleo fastigio, es el más primitivo. El núcleo globoso con el boliforme forman los dos el núcleo interpuesto o interpósito. Y el núcleo más grande se llama núcleo dentado. Por eso traté de enseñarles una mnemotecnia, ¿sí? Este globo fastidioso manchó mi uniforme y me quedé riendo. Es decir, núcleo globoso, para siempre acordarse, núcleo fastigio es el más antiguo, el núcleo emboliforme con el uniforme y el núcleo dentado, que tiene que ver con la sonrisa, con la risa, fundamentalmente para acordarme siempre. Entonces, todos estos núcleos lo que hacen es permitir coordinar. ¿Qué cosa? Toda la información que viaja hacia el cerebro, que viene de la protuberancia o que viaja a través de la famosa médula espinal. Ya en la clase de médula espinal habíamos mencionado dos haces, el espino cerebeloso, ¿de acuerdo? Sí. El espino cerebeloso anterior y el espino cerebeloso lateral. Obviamente estaban relacionados, le dije, con el dolor y la temperatura, mientras que hay otra conexión que va desde el cerebelo hacia las estructuras más superiores que la corteza, ¿de acuerdo? Para tratar de coordinar. Ahora, ¿qué funciones? Ahí vemos, miren, los pedúnculos.
Pedúnculo cerebeloso superior son fibras motoras que salen hacia arriba, que cruzan el mesencéfalo, esto se llama tálamo, y viajan hacia la corteza cerebral, ¿de acuerdo? Pedúnculo cerebeloso medio son las más gruesas, que viene de la protuberancia a través de este pedúnculo cerebeloso medio. ¿Para qué vienen de la protuberancia? Fundamentalmente para tratar de informarnos acerca de lo que es la salivación, lo que es el nervio trigémino, lo que es la sensibilidad. Entonces, definitivamente son 3 pedúnculos, ¿ah? Cerebelosos. Superior, si sale es eferente, y el que entra se llama aferente. El cerebeloso medio es aferente, y el que viene de abajo se llama pedúnculo cerebeloso inferior, que está relacionado con el bulbo raquídeo y la médula espinal. Entonces, así es como esta estructura, están viendo, miren, aquí, cómo llega, y de ahí sube fundamentalmente, cruzando hasta llegar a la corteza cerebelosa. Por eso ahí lo describe perfectamente el gráfico, qué cosa es el 1, qué cosa es el núcleo 2, el 3, y así sucesivamente. Entonces, 3 características que hay que recordar en esta parte: cerebeloso superior, cerebeloso medio, cerebeloso inferior. Cerebeloso superior va a la corteza cerebral, es como sale, eferente. Cerebeloso medio, de acuerdo, es el más grueso, viene de la protuberancia y es, de acuerdo, aferente, mientras que el inferior viene del bulbo raquídeo y médula espinal, y a través, llevando información, como se dice, aferente. Entonces, ahí es donde, en esos núcleos que hemos mencionado, fastigio, globoso, emboliforme, dentado, las estructuras reaccionan y permiten esas 3 funciones básicas. Nuevamente, coordinación, equilibrio y tono muscular. Entonces, nosotros cuando hemos tratado de estudiar lo que es el cerebro, tenemos que recordar que es una estructura que ha ido evolucionando. Por eso voy a hablar a continuación de lo que es el arqui, antiguo, paleo, medio y neocerebelo, o sea, la parte más desarrollada. Y le voy a explicar con ejemplos para que ustedes puedan entender perfectamente. ¿Ah? Ajá, aquí justo lo estaba diciendo. A ver, miren. Aquí ven en la figura, de acuerdo, los 2 hemisferios laterales o hemisferios cerebelosos y la parte central que parece un gusanito, por eso se llama vermis. ¿Qué cosa es el arquicerebelo? Aquí vemos, cuando se junta, de acuerdo, ahora, ¿qué se llama lóbulos? Lóbulos se llama a las divisiones que tiene, en este caso, el cerebro o cerebelo, ¿cierto? Entonces, cuando se junta el flóculo con el nódulo, ¿de acuerdo? Forman, obviamente, esa estructura llamada arquicerebelo, ¿sí? Por eso que ahí está la fisura primaria que recorre de un lado hacia el otro. Vuelvo a repetir, arquicerebelo está formado por el lóbulo flóculo, que estoy señalando, y el nódulo en el vermis. Por eso que de ambos lados se juntan para formar el arquio, es el cerebelo más antiguo. Cuando digo clasificación ontogénica, estoy hablando del proceso evolutivo, cómo se ha ido formando fundamentalmente el cerebelo. Ahora, ¿qué cosa significa equilibrio? Es una función fundamentalmente para mantenerse, ¿de acuerdo? Y moverse, derecha, izquierda. A ver, se lo voy a poner así mejor, para que me vean, ¿ya? En las especies, ¿de acuerdo? Tener equilibrio significa no inclinarse a la izquierda, no inclinarse a la derecha. Esos movimientos ondulatorios que tienen algunos invertebrados, como los gusanitos,
como la lamprea, lo que hace es moverse y entonces tiene que mantener un equilibrio, ¿cierto? Porque si no sería mucho a la izquierda o mucho a la derecha, ¿cierto? ¿Cuántas veces ustedes han tratado de, por ejemplo, cuando apuntan en una feria y tratan de buscar la mira que coincida para que darle en el bull, ¿cierto? Entonces, ni muy izquierda ni mucho derecha, justo en el centro. Entonces, eso es lo que se hace en el equilibrio. Acuérdense lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Sí, la famosa prueba de Romberg, donde no me debo inclinar hacia la izquierda o no me debo inclinar hacia la derecha. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hace el paleocerebelo? Ahí vemos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Voy a bajarlo un poquito. El paleocerebelo, ¿ya? Acá está, ¿ya? El paleocerebelo está formado por la úvula, pirámide y tiene que ver con los movimientos groseros, con los movimientos toscos, con los movimientos que son, de cierta manera, son mucho más refinados con respecto a los movimientos. Por ejemplo, si yo quiero hacer, de acuerdo, punche, sacar mi Popeyes, ¿de acuerdo? Entonces, esto tengo que coordinar para provocar. Acuérdense lo que siempre les digo, ¿ah? Uy, perdón. Se cayó el mouse. A ver. Vamos a... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ajá. Ya. A ver. Entonces, a ver. Cuando... Usted, a ver, le enseñaron seguramente cuando empezaron a hacer su carrera. A ver, contracción del bíceps, ¿cierto? El bíceps es el principal que hace la flexión, ¿cierto? Del brazo. Ahora, estos músculos, de acuerdo, tiene su agonista. ¿Cuál es el músculo agonista? Aquellos que favorecen. En ese caso, como en el brazo hay 4 músculos, llámese bíceps, braquial anterior y coracobraquial, lo que hacen es favorecer la contracción. Por eso veo mi Popeye, veo mi mollera, como se dice. ¿Y quién es el antagonista? Es el tríceps. Entonces, definitivamente, vuelvo a repetir, el bíceps mientras hace la flexión, el tríceps hace la oposición, por eso se llama antagonista. Entonces, pongo en acción estos 4 músculos para mantener esa contracción. Por eso dice, voy a hacer una fuercita inmensa, intensa, para vencer a mi oponente. Entonces, yo tengo que desarrollar, obviamente, esa capacidad, por eso se llama tono muscular. Y el famoso neocerebelo, el neocerebelo, vamos a bajar un poco la pantalla, dice que está formado por el lóbulo medio y el vermis. ¿De qué se trata? ¿De qué es lo que hace? Movimientos finos. Es como decir, si yo, este movimiento que le decía, ¿cierto? Coordinar mi pulgar con mi índice de mi mano contraria. Si yo lo hago de forma rápida, entonces le estoy diciendo a todos estos músculos que participen fundamentalmente en esta función. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y para que siempre se acuerden, el neocerebelo lo que hace es coordinación extra fina. Supongamos, viene el entrenador y les dice, chicos, ¿de acuerdo? Van a formar, van a esperar, por ejemplo, una estrategia en el fútbol, van a esperar, de acuerdo, que el otro equipo los trate de atacar y ustedes salen al contraataque. Entonces, esa capacidad que tiene el cerebelo para coordinar con el cerebro, eso lo hace el famoso neocerebelo. Al principio solamente era inclinarse izquierda-derecha, mantener el equilibrio. Luego, mantener la fuerza. Y por último, ¿cierto? Entonces, eso permitía fundamentalmente el desarrollo del cerebelo. Por eso le decía, regula coordinación, tono muscular y equilibrio. Por eso, cada desarrollo del cerebelo ha permitido adquirir más funciones. Por eso le decía, ahora está relacionado el cerebelo con la fluencia del lenguaje. Es decir, por ejemplo, si yo escuchara
a una damita, a una de ustedes, tendría una capacidad enorme para poder expresarse. Esa capacidad de expresarse espontáneamente, sin repetir las palabras, de forma natural, eso se llama fluencia del lenguaje. Capacidad cognitiva, por ejemplo, si viene, supongamos, una sensación de miedo, voy a tratar de contraer mis músculos, ¿cierto? Hasta voy a hacer progresar una lágrima, ¿sí? O de lo contrario, viene una noticia alegre, entonces yo saltaré de júbilo, saltaré de contento. Entonces, ¿cómo es que se regula todo esto? Es a través fundamentalmente de este control remoto, le dije. Recuerden, para que nunca se olviden, cerebelo es sinónimo de control remoto. Ese control es el que regula. A ver, quiero Netflix, quiero Amazon, quiero video, quiero canales, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que es canal 1, canal 2, canal... Entonces, eso es el control remoto. Eso es el famoso cerebelo. Y ha tenido que evolucionar y poder desarrollar esta capacidad. ¿De acuerdo? Recuerden, arquicerebelo, paleocerebelo, neocerebelo. Arqui, ¿de acuerdo? Sí, fundamentalmente equilibrio. Paleo, tono muscular, y neo, coordinación. ¿Ya? Entonces, 3 funciones básicas, 3 desarrollos ontogénicos del cerebelo. Vamos con la siguiente. Aquí ya vemos, ya prácticamente les he puesto, porque ustedes me han pedido que siempre, si hago un dibujo, tiene que estar las partes muy bien definidas. La organización funcional del cerebelo, 2, el núcleo fastigio, el 3, el núcleo interpuesto, la vía del núcleo dentado, etc. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es nada más que la esquematización. Voy a ponerlo arriba, ¿ya? Para que puedan visualizarlo, ¿ya? Entonces, todo esto es lo que me permite fundamentalmente reconocer las estructuras, ¿ya? Aquí vemos ya un corte. A ver, esto sería un corte de adelante hacia atrás, ¿ya? Nuevamente, repito, este es bulbo raquídeo, este es médula, protuberancia, este es mesencéfalo. Este es el famoso cerebelo que le decía árbol de la vida. Esta es la cara anterior, esta es la cara superior y esta es la cara inferior. La cara anterior está relacionada con la protuberancia. Hay un espacio que se llama cuarto ventrículo. Aquí vemos el lóbulo occipital que está encima de la cara anterior. Y la cara inferior, de acuerdo, está relacionado con el agujero magno o con la fosa occipital inferior, ¿ya? Ay, el tiempo. Yo quisiera pasar horas con ustedes, pero bueno. Ya, entonces ahí vemos de rojito el cerebelo en sus diferentes cortes. Y vemos también, miren, el acueducto de Silvio, que trae el líquido cefalorraquídeo del tercero al cuarto ventrículo. Esto que ven hacia arriba que viaja se llama velo medular superior. Esto que viaja hacia abajo, velo medular inferior. ¿Ya? No se olvide. Y la parte central es el famoso permis. Ya hemos explicado la corteza cerebelosa. Ya me dijeron, ¿cierto? Solange, Jacqueline, Cristian, todos me han dicho, esta es la capa molecular. Esta es la capa de la célula de Purkinje y esta es la capa granulosa. Acá hay fibras trepadoras que vienen de la protuberancia, ¿sí? Del bulbo raquídeo, y las fibras musgosas que vienen y hacen sinapsis, me vienen de la médula espinal. ¿Qué haces? Ya saben, haces espino cerebeloso lateral, ¿sí? ¿De acuerdo? Y anterior, y en cambio, el haz pontino cerebral es el que va hacia la corteza cerebral. Entonces, aquí vemos diferentes estructuras que forman parte. Esto es la sustancia gris. Recuerden, citoarquitectura. 3 capas, molecular, Purkinje y granulosa. Bien, seguimos. Ahí vemos una parte, en ese caso superior, acá están esto que ven así sombreado, estos serían el tálamo,
a ambos lados, tálamo derecho, tálamo izquierdo. Esta es la cara superior, estos son los pedúnculos de esta parte central llamado vermis. Ahí están todos los lóbulos, y ahorita lo van a aprender facilito, y les voy a enseñar una mnemotecnia para que se lo puedan grabar fácilmente. A ver, Cristian, te quiere escuchar, ¿ya? Cristian, ¿estás ahí? Sí. Ya, muy bien, Cristian. A ver, para que te aprendas ya, fundamentalmente los lóbulos. He puesto una mnemotecnia y tú le vas a pronunciar para todos tus compañeros. Mira, solamente ve la línea amarilla. Ya. ¿Ya? Ya. ¿Qué? Dilo a ver. No un pitufo de Pulindo. Ya. Entonces, ¿qué indica eso? Miren, no un pitufo de lindo. ¿Ya? Ya. Entonces, así lo van a aprender, ¿ya? Miren, el vermis, nódulo, úvula, pirámide, tuber, folium, declive, culmen, língula, ¿cierto? ¿Sí? Ya, ahí termina los lóbulos ¿de quién? Del vermis. Pero paralelamente al nódulo, ¿de acuerdo? Está, yo le voy a enseñar acá. A ver, Solange. Sí, Listo, hija. Mira, ¿ya? Esto que ves acá, ¿de acuerdo? Esto también se forma fundamentalmente en el hemisferio cerebral, ¿ya? Cada uno le corresponde, se lo voy a mandar, ¿de acuerdo? Pero más o menos, esta mnemotecnia me parece mucho más fácil de poder aprendérsela, ¿de acuerdo? ¿Sí o no, Cristian? ¿Ya lo aprendiste, no? Sí, sí. Ya, listo, muy bien, sí, ya lo aprendió, ¿ya ves? Y cada vez que veas un pitufo, te vas a acordar del cerebelo, ¿de acuerdo? Ves a pitufina y ya te acordarás perfectamente de esta pequeña frase, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, es así como nosotros podemos reconocer y aprender, ¿de acuerdo? Sí, yo les voy a mandar, y les voy a hacer un repasito, no se preocupen, cada día vamos haciendo un repasito. A ver, ¿qué es lo que hace o que ocasiona fundamentalmente una pérdida del control cerebeloso? Ahí está. ¿Cuándo decimos que es un síndrome cerebeloso? Es cuando un conjunto de signos y síntomas dañan fundamentalmente a este órgano. Pueden ser de tipo vascular, una insuficiencia vascular, un infarto, una hemorragia, una trombosis. Recuerden que esto está irrigado, ya dije, por las arterias cerebelosas. Puede ser un proceso tumoral, es decir, ¿qué pasaría si encontráramos un tumor que empieza poco a poco a comprimir y entonces las neuronas ya no tienen el oxígeno ni la glucosa suficiente y empieza a tener esa falta de control de acuerdo del tono muscular, de la coordinación o equilibrio? O puede ser de forma traumática, ¿cierto? Cuando hay una contusión, una laceración o una, como se dice, un hematoma. Y las formas tóxicas, cuando consumimos drogas, alcohol, ¿de acuerdo? Hidantoína, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Qué nos puede provocar? Que el cerebelo no funcione, o de carácter infeccioso, perdón, como la meningitis. Ahora, ¿cómo me doy cuenta perfectamente de los movimientos? Acuérdense, los movimientos involuntarios, cuando están relacionados con el cerebelo, con ese control, acuérdense, ¿ya? Cuando las personas dicen, oye, te está vibrando, como se dice, de acuerdo, el párpado. Eso se llama tics, ¿de acuerdo? ¿Sí? A veces dice, y encima dice, oye, ¿qué está pasando? ¿De acuerdo? Está vibrando. Seguramente Cris dice, oye, voy a ver a mi exa, ya sé, ya, seguro. Hoy día la veo a pesar de la cuarentena. Entonces, eso se llama tics, primer movimiento involuntario. ¿Cómo se llama cuando en la cara del paciente se produce unos movimientos grotescos? ¿De acuerdo? Eso se llama corea, ¿ya? Vuelvo a repetir, van dos, ¿sí? Entonces, primero, los tics. A veces la persona cierra los ojos constantemente, ¿cierto? Eso es un tic, un movimiento involuntario. Cuando, por ejemplo, en la corea de Huntington, que es un trastorno, de acuerdo, que afecta de forma autosómica, provoca movimientos así grotescos, que a veces no tienen forma de controlarlo.
Después viene las famosas, ¿de acuerdo? Cuando el paciente se va a la izquierda, se va a la derecha, eso se llama hemivalismo. Cuando, por ejemplo, a ver, voy a ponerlo así. Supongamos que esto es mi 2 palmas, y yo digo, a ver, voy a hacer un movimiento rápido. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Palma, dorso, palma, dorso, palma, dorso. Eso se llama diadococinesia. Cuando las personas no son capaces de poder realizar ese movimiento coordinado, porque le estoy diciendo a mis manos, hagan este movimiento, eso se llama adiadococinesia. O el paciente, por ejemplo, cuando ves que una cosa es Parkinson, es el temblor en reposo. Hacen esto, supinación, pronación. Eso que lo están constantemente así. Pero si ven que hace como si fuera un movimiento de reptación, ¿de acuerdo? Sí, un movimiento de reptación. Esto, de acuerdo, también es un movimiento involuntario, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso se llama atetosis, no se olviden. Entonces, vamos definiendo. Tics, coria, ¿qué más dije? Hemivalismo, ¿cierto? Diadococinesia, ¿cierto? Y atetosis. Entonces, de eso se trata, ¿de acuerdo? Ya más o menos, esos son los movimientos involuntarios que aparecen cuando hay un proceso llamado ataxia. Y por eso que el paciente dice, oye, cuando caminas pareces borracho. Y cuando ves que sus pies, de acuerdo, tienen una marcha de forma en estrella, de acuerdo, que no puede continuar, entonces, ya, entonces algo está pasando con su cerebelo, ya saben. El cerebelo controla de forma ipsilateral, o sea, del mismo lado, mientras que el cerebro controla del lado contrario, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, definitivamente, son características, ¿de acuerdo?, que se producen fundamentalmente. Ahora sí, sus preguntas, chicos. ¿Listo? A ver, vamos. Hemivalismo, como te dije, es la incapacidad para poder mantener, ¿de acuerdo? ¿Sí? Tu posición en el espacio. Por eso que no sabes si te vas a inclinar hacia la izquierda o a la derecha, o tratas de buscar el equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Profesor, disculpe, ¿me puede definir atetosis? ¿Sí? Atetosis son movimientos, acuérdate así, de reptación. No Parkinson. Parkinson es así, supinación, pronación. ¿De acuerdo? Yeah. Atetosis es movimiento de reptación. Por eso, ¿sabes qué? Parece como